la prueba de su amor. Regalo del cielo, luz de mis ojos, gracias le doy a Dios, porque eres tú la prueba de su amor. Gracias le doy a Dios, porque eres tú la prueba de su amor. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están haciendo este hermoso retiro de noviazgo. Y vamos a comenzar, como siempre, con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, me vamos a encomendarnos en esta hora de la Divina Misericordia a nuestro Señor. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo para que sea Él hablando a través de nosotros y escuchando a través de nosotros, que sea ese Espíritu Santo el que ha guiado la Iglesia durante tantos años en todos los temas, para que también nos guíe hoy, y para que sea el Espíritu Santo hablando a través de nosotros y escuchando a través de todos nosotros, para que sea un solo lenguaje. Nos encomendamos solamente a la Santísima Virgen María, a San José y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, especialmente los santos que son más de nuestra devoción, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a nuestro ángel de la guarda y de la consagración. Amén. Bien, mi nombre es Edwin Ramírez. Para los que no me conocen, llevo algún tiempo en la comunidad de la Azul de Amor Mariano, y lo más importante, soy casado, tengo 4 hijos y estoy en misión matrimonio. Y la charla de hoy es una charla muy hermosa, se llama La impureza trae confusión al alma. Entonces, este tema de la pureza es fundamental y transversal en la vida de todos nosotros los seres humanos, tanto que la mayoría de las personas tienen problemas verdaderamente serios. ¿En qué? En las vidas. ¿Por qué? Por no conocer sobre este tema, o algunas veces porque cuando se le conoce no se le da la importancia, y también porque la sociedad y los medios de comunicación pues dan absolutamente muy mala información sobre el tema. De hecho, cuando uno estudia la teología moral, en la teología moral dice que un impedimento para uno actuar bien es la ignorancia, y la ignorancia puede ser el desconocimiento de algo o el olvido de algo. Entonces, en este momento, el desconocer, la ignorancia en temas sobre la pureza, pues es un impedimento muy fuerte para yo actuar bien. Si yo no conozco sobre la pureza, pues yo no voy a actuar bien de acuerdo a la pureza, a la pureza. Y entonces iniciamos con un libro muy hermoso que es del padre Fulton Sheen, de Monseñor Fulton Sheen, y donde aquí en la diapositiva tenemos el libro, se llama Son 3 los que se casan, en la página 153, en el capítulo 8, donde habla precisamente de la pureza. Dice el padre Monseñor Fulton Sheen que hay 2 palabras de las que se abusa muchísimo hoy en día, y que esas 2 palabras de las que se abusa tanto hoy en día son libertad. ¿Por qué se abusa tanto de la libertad? Porque se emplea para significar ausencia de leyes, ¿no? Entonces la gente entiende que libertad es no hay leyes. Y la otra palabra con la que la otra palabra que digamos se abusa hoy es la palabra sexo. ¿Por qué? Porque se pone como meta de la vida el placer como su máxima expresión. Por eso tenemos aquí en la diapositiva un par de niños de alrededor de 4 años, donde el niño se está mirando sus partes íntimas y le dice a la niña, tú no tienes algo como esto. Y la niña le dice, no, pero mi mamá me ha dicho que con una de estas puedo conseguir lo que quiera. Entonces, cuando estas 2 palabras que tenemos, libertad y sexo, se ha abusado tanto de ellas, se llega a otra que es el libertinaje. Y el libertinaje no es otra cosa que la gente piensa
que el libertinaje es hacer lo que a uno le dé la gana. O sea, libertad es hacer lo que yo quiera. Se entiende como ese concepto, pero en realidad no es libertad hacer lo que yo quiera. Libertad es hacer siempre el bien, tender siempre al bien. Entonces, no es libertad, sino libertinaje. Y el libertinaje termina en otra cosa más grave todavía, que se llama que la persona se vuelve liberticida. ¿Qué es liberticida? La terminación sida es de sida con C, es de asesino. Un homicida quiere decir que mata a los de su propia especie, a los hombres. O un parricida es una persona que mató a sus padres. O un filicida que mata a sus hermanos. O un genocida es una persona que mata a un grupo étnico o a un grupo racial o a un grupo muy concreto. Entonces, ¿qué quiere decir liberticida? Que es una libertad que nos está matando hoy en día. Y por eso tenemos entonces aquí en la diapositiva, voy a vivir como quiero, y una persona rompiendo las cadenas como si la libertad fuera opresora, la libertad fuera algo opresor, y no es así, sino que nosotros tratamos más bien desde voy a esforzarme, tengo que esforzarme. Entonces, digamos que apoyan estos conceptos equivocados diciendo varias cosas, ¿no? La primera cosa que dicen es que la persona o la persona debe manifestarse como es, y por esta razón la pureza es una negación. O sea, la sociedad hoy en día dice que la pureza es negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la persona debe manifestarse como es, y que se atreven a decir que la pureza destruye la libertad y la personalidad, ¿no? Eso dicen algunas personas. Y otro concepto que es muy equivocado es el concepto de la naturaleza, digamos, ha dado a cada persona ciertos impulsos y ciertos instintos sin los tabúes y restricciones que imponen las costumbres y la religión. O sea, muchas personas le atribuyen a la religión, a las religiones, a la moral, que son los que ponen tabúes para no vivir los impulsos libremente. Y una de esas personas que decía eso es precisamente este señor que tenemos aquí en las imágenes, que se llama Alfred Kinsey. Alfred Kinsey aquí nació en 1894 y murió en 1956. De las cosas que me impresionan cuando estaba buscando una imagen que poner era lo que dice en el tercer puntico. Dice, si bien estudió entomología en la universidad, su contribución más importante a la humanidad, y debido a la cual ganó renombre, fue sus estudios sobre el comportamiento sexual del hombre y la mujer. O sea, lo más curioso es que este señor era un entomólogo, o sea, estudiaba los insectos, y que estudiando los insectos, pues el hombre dice que contribuyó según no, por eso lo pongo, porque él no contribuyó en nada. Él lo que hizo fue dañar con unos estudios fraudulentos todo lo que tiene que ver la sexualidad de hombre y la mujer. Y una de las cosas más graves que dijo era que él, mirando la sexualidad de los animales, que el hombre debería adoptar el mismo comportamiento de los animales. ¿Por qué? Porque la sexualidad, si era utilizada como los animales, sin moral y sin religión, sin restricciones y sin tabúes, iba a ser mucho más placentera. Entonces, la impureza atrae confusión al alma. Todos los que han seguido a este señor en este momento tienen confusión en el alma, no solamente confusión en el alma, sino que tienen confusión en todo su ser. Y son personas que son absolutamente tristes. ¿Por qué? Porque no han entendido que la impureza trae confusión al alma. Por eso la pureza es considerada como negativa. Es más, hay personas que dicen que la pureza es insensible, ¿no? Que la pureza es algo que nosotros no podemos vivir, y se han olvidado de las palabras de nuestro Redentor, de todo el género humano, que nos dice, bienaventurados los limpios de corazón y los puros, porque ellos verán a Dios. Eso lo encontramos en San Mateo capítulo 5, versículo 8. Entonces vamos a ver, es verdad que Dios nos ha dado a nosotros una naturaleza con ciertos impulsos, ¿no? Nosotros sí tenemos impulsos y Dios sí nos regaló esos impulsos, pero también es verdad que nosotros somos racionales y que por eso nuestros impulsos deben ser usados racionalmente. O sea, racionalmente es utilizarlos para los fines más elevados y no para los más bajos. Por ejemplo, nosotros todos tenemos un impulso de alimentarnos, pero eso no nos obliga a comernos una comida que esté envenenada. Si yo voy a algún lugar y tengo mucha hambre y hay una comida envenenada, o sea, yo no puedo dejar que el impulso
me gane y que por el deseo de comer yo coma, y si la comida está envenenada, pues me muero. No, yo tengo la facultad de decir, no, esa comida está envenenada, no me la voy a comer. Y tengo la facultad, por ejemplo, de si no me voy a comer un pedazo de carne, tengo hambre y me voy a alimentar, pero percato que es un Viernes Santo, me percato que es un día de vigilia, mi inteligencia, mi razón me dice, hombre, yo puedo en este momento dejar no comer carne y ofrecer esto. Entonces, hay facultades que son superiores y están por encima de esas facultades del instinto que tenemos. Entonces, esos impulsos tienen que ser usados con la razón y por eso es que la lujuria es una energía físicamente inadecuada. O sea, se utiliza la lujuria es una energía físicamente inadecuadamente utilizada. O sea, yo no la estoy utilizando de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque es que el sexo es un misterio grandísimo. Y como todo misterio tiene dos elementos. ¿Cuáles son los misterios cuáles son los elementos que tiene todo misterio? Todo misterio tiene un elemento visible y un elemento invisible. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el bautismo, ¿no? El agua es el elemento visible. Tú ves el agua en el sacramento, ese es el elemento visible. Pero ¿cuál es el elemento invisible? Pues la gracia regeneradora de Cristo es el elemento invisible. Y el sexo, como es un misterio, pues tiene algo que nosotros conocemos, todos conocemos, sin embargo, también tiene cosas que están ocultas. Entonces, ¿cuál es el elemento visible, por ejemplo, en el sexo? El elemento visible es el hombre y la mujer. Ese es el elemento visible del misterio del sexo. El hombre y la mujer es el elemento visible. ¿Y cuál sería el elemento invisible? Pues es la participación del poder de Dios, ese poder que Dios nos regala, con el que el mismísimo Dios hizo al mundo. Tanto que Dios mismo quiso que el amor del hombre y la mujer fueran el principio creador de la familia. Imagínense ustedes un misterio tan grande que Dios, con todo su poder, nos hace partícipe de ese poder y nos permite a nosotros ser creadores de algo maravilloso como se llama la familia. O sea, el hombre y la mujer se unen sexualmente y somos creadores de algo maravilloso que es la familia. Entonces, el poder del ser humano es poder engendrar a otros seres humanos a su propia imagen y semejanza, ¿no? Entonces, imagínense ese poder que nosotros tenemos. Un hombre y una mujer se unen sexualmente y pueden engendrar a otro ser a su imagen y semejanza. De alguna manera eso es lo que hizo la Santísima Trinidad cuando nos creó a nosotros. Dios nos participa a nosotros de ese poder gigantesco de poder dar vida, de poder entre la unión pura y santa de unos esposos que están casados y que se aman y engendrar otra persona, imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de nosotros. Y es por eso que hay que ser muy responsables. Entonces, cuando Dios hizo al hombre, le dijo, imaginémonos, Dios hizo al hombre y le dijo, criaturas, hombre y mujer, vea, aquí les entrego el poder de crear. Creen ustedes. Obviamente no es crear todo, pero es crear lo que es el culmen de la creación. El culmen de la creación es el ser humano y Dios nos permite a nosotros, con la participación obviamente de él, crear otros seres humanos. Entonces, la visión divina de acrecentar y multiplicar nuevas vidas por el amor es una comunicación del poder de Dios con el cual Dios creó la vida. Y eso es algo que es muy maravilloso. Entonces nosotros no podemos ir como unos niños desenfrenados jugando con la palanquita del universo haciendo y deshaciendo. Nosotros tenemos un poder gigantesco que es juntarnos hombre y mujer para crear ciudadanos no solamente que vivan en esta tierra, sino que están llamados a vivir en el cielo. Y ese poder exige tanta responsabilidad que yo no puedo estar como un niño con esa palanquita creando, haciendo y deshaciendo, como si eso no significara absolutamente nada. Entonces, la antorcha de la vida que Dios ha puesto en nuestras manos debe estar sujeta al propósito y a la inteligencia de Dios, que es el que nos la dio. O sea, nosotros tenemos que acomodarnos, ese poder que nosotros tenemos, que Dios nos regaló, nos tenemos que acomodarnos a lo que Él quiso con ese poder que Él mismo nos dio. Y por eso el acto sagrado de crear la vida, el hombre y la mujer proveen sus cuerpos, el hombre y la mujer ponen sus cuerpos, el hombre pone su cuerpo, la mujer pone su cuerpo, es la carne, y Dios hace esto, infunde el alma, o sea, Dios provee el alma, y ese es el misterio.
Y ese es el misterio del sexo, precisamente. El sexo es algo grandioso y nosotros lo hemos dejado dañar ese misterio del sexo por la impureza, porque la impureza atrae confusión al alma. Y como este mundo en el que estamos regidos hoy es un mundo de impureza, hay confusión en el alma de todo el mundo. La gente no entiende lo que está pasando, la gente no entiende lo que es el cuerpo del hombre, lo que es el cuerpo de la mujer, la gente no entiende lo que es el llamado al matrimonio y la gente no entiende lo que es la sexualidad vivida a plenitud, porque hemos perdido el misterio de lo que es el sexo. Por eso la importancia de la pureza, porque la pureza obviamente descongestiona y digamos que la impureza trae confusión, y la pureza trae retorno otra vez, paz, tranquilidad, porque nos estamos encontrando con eso a lo que Dios nos ha sido llamado. Entonces, esta impureza no solamente trae confusión al alma, sino que trae una confusión también a la razón y a la inteligencia, ¿no? Y en la página 158, también de Monseñor Fulton Sheen, son entre los que se casan, dice algo muy hermoso, dice, mire, la tradición asocia siempre el matrimonio con ritos religiosos. ¿Para qué? Para atestiguar el hecho de que el poder del sexo, que viene de Dios, debe usarse aprobado por Dios, porque de este acto surgen las personas que están llamadas a vivir en el cielo. O sea, esto es simplemente maravilloso. Que está diciendo que no solamente en todas las culturas del mundo, el rito del matrimonio tiene unas cosas muy importantes y que esas cosas importantes que tienen es como para atestiguar que la sexualidad que viene de Dios, Dios mismo la prueba a través del matrimonio. Entonces, en la Iglesia Católica, por eso tenemos el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Ese sacramento del matrimonio es simplemente la atestiguación y la aprobación de que nosotros recibimos el poder del sexo de Dios y lo vamos a recibir y lo vamos a hacer lo vamos a vivir como Dios manda. Entonces, algunos poderes tienen que usarse en ciertas circunstancias. Por ejemplo, hay cosas que son lícitas en una circunstancia, pero se vuelven ilícitas en otras circunstancias. A ver, me explico. Yo les hago la pregunta a ustedes, ¿un hombre puede matar a otro hombre? Pues la respuesta es depende de las circunstancias. Si, por ejemplo, si yo en una defensa propia contra un injusto agresor me defiendo y por cosas de la vida lo mato, digamos que sí se puede matar. Pero si es por venganza, no. O sea, depende de las circunstancias. Entonces, con ese poder que Dios nos ha dado del sexo, sucede igual. Entonces, la pregunta, ¿puede un hombre y una mujer gozar del sexo? La respuesta es sí. Si están bajo la relación y el vínculo misterioso del matrimonio, sí. Ahí se pueden gozar del sexo. Pero si es fuera de este vínculo misterioso del matrimonio o dentro del vínculo misterioso del matrimonio, pero desligado de la procreación, pues no se puede. Entonces, la pureza hace parte de todo lo que la persona es. Y en las mujeres, digamos que debe haber la firme resolución de nunca usar ese poder creador del sexo que Dios nos ha regalado hasta que Dios le envía a su esposo. Y el hombre debe tener siempre el deseo de esperar a que Dios le envíe a su esposa y juntos realizar ese plan a través de la sexualidad, que es crear seres semejantes al mismísimo ser humano y al mismísimo Dios. Por eso, los verdaderos matrimonios deben ser hechos desde el cielo, porque cuando son hechos desde el cielo, el cuerpo y el alma jamás van a tirar en direcciones opuestas. Por eso los solteros, que son muchísimos de los que están participando en este retiro, deben orar a Dios por su futuro cónyuge, aunque ahora no lo conozcan. Por eso dice en Ejercicio de Perfecciones y Virtudes Cristianas que la pureza es una virtud tan grande que pasa lo mismo que cuando usted coge un espejo y lo limpia y hace así,
Dice, la pureza es una virtud tan grande que el solo vaho lo puede empañar. La pureza es una virtud tan gigantesca que cualquier cosita puede empañar esa virtud. Y por eso nosotros vamos a referirnos en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2336, como dice que Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. O sea, Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. Dios hizo en sus orígenes todo puro. Y en el Sermón de la Montaña, nuestro Señor interpreta de una manera, no digamos rigurosa, sino como es el plan de Dios. Y por eso dice, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. San Mateo 5, 27, 28. Y el hombre no debe separar lo que Dios ha unido, también San Mateo 19, 6. Y por eso la tradición de la Iglesia ha entendido que ese mandamiento sexto está referido en globalidad a la sexualidad humana. Entonces, por eso es que al volver a los orígenes, volver a los orígenes es descubrir el plan primero con el que Dios nos creó por amor y para el amor. Yo aquí puse una imagen de lo que está pintado en la Capilla Sixtina en el Vaticano, que pintó Miguel Ángel, donde está la creación del hombre. Aquí está, yo creo que me alcanzan a ver mi mouse. En el mouse acá está Dios Padre y aquí está Adán. A mí siempre me ha impactado la figura del Padre, porque la figura del Padre se ve, aquí de pronto no se alcanza a apreciar muy bien, pero es una prontitud para crear, como para hacer lo imposible por acercarse al hombre, pero en el hombre una pasividad total. O sea, este man está aquí relajadísimo, o sea, esa mano como con esa desidia, que no me lo explico, o puede ser que sí, que Miguel Ángel nos quería decir alguna cosa, pero digamos, aquí está en la creación Dios cuando está creando al hombre. Ojo que la palabra hombre en la creación tiene dos acepciones. Cuando hablamos de la palabra hombre, nos podemos hablar de eso, podemos hablar solamente de Adán, o sea, del hombre masculino. Pero muchas veces también cuando se habla de la creación del hombre, se refiere al ser humano. O sea, el hombre puede ser Adán solo, hombre, o el hombre puede ser el ser humano. Y obviamente cuando hablamos del ser humano estamos hablando de los dos sexos. El hombre fue creado binario. El ser humano fue creado binario, masculino y femenino. Y entonces vemos aquí bellamente cuando Dios crea no solamente al hombre como Adán, sino al hombre como ser humano, porque si nosotros vemos, ustedes dirán, pero es que aquí no está sino Adán creado nomás. Pero si ustedes miran, el padre con la mano izquierda tiene abrazada a la mujer. O sea, cuando Dios crea al ser humano, pero muy concretamente al hombre, ya tiene la figura de la creación y ya sabe que van a ser macho y hembra. Y por eso se ve como el pintor hace que el padre abrace aquí a la mujer, porque aunque está creando en este momento solamente al hombre, ya tiene pensada la mujer aquí. Y esto es maravilloso, porque cuando volvemos a los orígenes es descubrir ese plan de Dios que en el que están inmiscuidos el hombre y la mujer, los dos sexos. Entonces, ¿qué hace? Que Jesús se nos presenta como el que busca la creación en su pureza original. Y antes de que nosotros hayamos puesto entonces esas primeras huellas, ¿no? Jesús nos habla de cómo era la relación íntima entre el hombre y la mujer antes de nosotros dejarla marcada con el pecado, antes de que nosotros dejamos nuestros pies ahí. Y por eso en su predicación Jesús enseña sin ambigüedad el sentido original de la unión del hombre y la mujer, y tal como el Creador la quiso desde el comienzo, ¿no? Esa es la autorización dada por Moisés, dice Jesús, para repudiar a su mujer, era una concesión por la dureza del corazón. Y la dureza del corazón viene porque la impureza atrae confusión al alma. Cuando el alma está confusa, pues el corazón se endurece. Y entonces la unión matrimonial del hombre y la mujer, que Dios la había puesto indisoluble, y que Dios la había desde un momento establecida así, porque Dios dijo, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre, pues por la impureza que trae confusión al alma y a la razón, no se entiende el matrimonio desde ese punto de vista. Entonces, el plan original de Dios sobre la sexualidad decía que tenía que ser claramente una finalidad doble. ¿Cuál? La que el hombre y la mujer se unieran plenamente. Ya no serán dos, serán una sola carne. Y esta es la finalidad, la unión y la procreación. Creced y multiplicaos. Pero ¿qué ocurre cuando entra el pecado? Pues el pecado distorsiona. Mira, aquí encontramos que el hombre fue creado un hombre y una mujer, pero
por la confusión de la impureza del alma suceden cosas como esta que estamos viendo hoy en día. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el pecado original, cuando entra el pecado distorsiona muchísimo, sobre todo la sexualidad humana. Y la sexualidad deja de estar al servicio de la unión y se pone al servicio del egoísmo. Y cuando la pone al servicio del egoísmo, pues la pone al servicio del placer también. Y ahí se desliga totalmente esa finalidad de la comunión entre hombre y mujer y de esa transmisión de la vida. Esto es lo que pasa cuando uno se mira en un espejo cóncavo o convexo. La persona se mira en un espejo cóncavo o convexo y se ve así, como un enanito. Aquí se ve delgado y deforme y aquí se ve con una mano torcida. Entonces, la misma persona se puede asomar en este espejo y se puede ver cabezón, en esta se puede ver enano, en esta se puede ver con los pies chiquiticos y el cuerpo alto. O sea, ¿qué hace la sexualidad hoy en día? La impureza, haga de cuenta que es un espejo de estos que cuando uno se mira o mira la sexualidad, no se ve cómo es la persona, porque está distorsionada, porque la impureza atrae confusión al alma. Entonces, cuando el pecado entra en la sexualidad, realiza una especie de regresión. Aquí tenemos lo que se supone que es la teoría, pues, de donde venimos, que en realidad no pelea en nada contra la creencia en Dios, porque Dios perfectamente pudo haber usado la evolución para crearnos. Él no tiene ningún afán y él perfectamente pudo haber hecho primero todo y dejar al ser humano de último. Pero hemos llegado donde hemos venido y llegamos al ser humano aquí y en vez de seguir creciendo, el hombre llegó a un estado y comenzó su declive. Entonces, digamos que con esa impureza en la parte de la sexualidad, el hombre se ha animalizado, o sea, ha dejado de ser humano y se ha animalizado. Y es como si la evolución retrocediera o como si siguiera hacia adelante, pero otra vez dañándose, como si llegara a un punto donde se mejoró y ahora comenzó a desmejorarse. Y es por eso que los animales viven la sexualidad a un nivel meramente instintivo, pero el hombre, cuando mezcla el pecado con la sexualidad, pues tiene comportamientos hasta peores que los de un animal. Por eso la anticoncepción, por eso los adulterios, por eso el incesto, por eso las violaciones y por eso la zoofilia. Pero fruto de esa distorsión que produce el pecado, nosotros comenzamos a ver, fruto de esa distorsión que produce el pecado, se comenzó a ver que era tan difícil vivir ese ideal con el que Dios había creado la sexualidad, y es por eso que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que el Señor dice que por la dureza del corazón, ¿no? O sea, a las personas les parecía muy difícil vivir la pureza y la castidad, obviamente porque no tenían la gracia de Cristo. Y por eso San Pablo decía que la ley sin la gracia sirve de poco. Y yo quiero remitirme a un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que lo encontramos en 1 Samuel capítulo 17, que es la pelea de David contra Goliat. Aquí tenemos dos imágenes. En este lado tenemos a un joven pastorcito David, y a este lado tenemos a un experto en lucha, Goliat. Para hacer una representación más o menos de lo que significa. Ahorita les voy a decir por qué les traigo esta historia. Entonces vamos a ver, David es un pastorcito de ovejas, era el más pequeño de los hijos de Jesé. Dice que los rasgos físicos, dice que era de buena presencia, de una piel clara, y si tiene buena presencia y piel clara, pues eso nos lleva a concluir que no tenía experiencia en la guerra. Es muy sencillo. Cuando muchas veces uno saluda a alguien de mano y uno le siente las manos, uno sabe el tipo de trabajo que ha tenido esa persona. Porque si uno le siente las manos ásperas, ¿no? Y este señor ha trabajado duro toda la vida, porque las manos se le sienten. Cuando usted lo saluda, las manos son súper ásperas. Y hay otras que no, hay otras que dicen, usted ha sido una persona que ha trabajado en la oficina toda la vida, porque sus manos son evidentemente muy suaves. Pero por otro lado tenemos a un jovencito que es pastorcito, es un niño, y bueno, y por el otro lado tenemos a un gigante, un guerrero imponente. Dice que medía casi 3 metros de grande, llevaba una armadura
dice en la Biblia que pesaba medio quintal son 50 kilos, un quintal son creo que son entre 90 y 100, 96 y 100 kilos el quintal, o sea que medio quintal son entre 48 y 50 kilos, imagínate tú con una armadura de 50 kilos, la armadura es ponerse un costal con 50, un costal de café o un bulto de azúcar encima, imagínate nomás eso, pero aparte de eso tenía una lanza que la sola punta de la lanza pesaba 6 kilogramos. Y fuera de eso era el guerrero más temido de todo el ejército filisteo, lo que nos lleva a decir que era un experto en matar. Aquí la imagen, mira esta cicatriz que tiene este señor, acaso no cicatriz, no le hizo un zancudo. Estas cicatrices que aquí son cicatrices de guerra. En la antigüedad se utilizaba mucho que cuando dos reinos grandes iban a pelear, se reunían los ejércitos llegaban al lado y lado en el lugar donde se iba a presentar la batalla, los que comandaban o los reyes se reunían en la mitad y llegaban a un diálogo, hagamos una cosa, para evitar una matanza tan impresionante, coge al mejor guerrero que tú tengas, yo cojo al mejor que tengo, que se enfrenten aquí en la mitad y que el guerrero que gane sea el ganador. Entonces, si gana mi guerrero, ustedes se rinden, si gana su guerrero, si gana mi guerrero, ustedes se rinden, si gana su guerrero, nosotros nos rendimos. Y efectivamente se hacía así. Este señor con las cicatrices que tiene, y en la Biblia dice que este Goliat era avanzado en la guerra, era porque había ganado muchas batallas, ¿no? Si nosotros vemos la forma como se nos presenta esta lucha, ¿ustedes a cuál de los dos le apostarían, no? ¿A Goliat de casi 3 metros con experiencia o a un niño que es un pastorcito y que además no tiene experiencia en la guerra? Yo les pongo a ustedes dos, miren esta lucha, muchachos. Tenemos a este niño y tenemos a este man. Van a enfrentarse en una guerra. ¿Cuál de los dos le apuesta a usted? Yo les soy sincero, yo le apostaría todo a Goliat. O sea, por la presencia, todo a Goliat. Todo se lo he puesto a Goliat. Cuando hoy día hablamos de pureza, parece que estamos hablando de eso. No, la pureza es David y la impureza es Goliat. Entonces nosotros vemos la pureza, es una pelea entre la pureza contra la impureza y la gente ve que la pureza es como David y que la impureza es como Goliat y eso produce mucho desconsuelo porque usted llega y dice, no, es que es difícil, o sea, la verdad, no podemos aspirar a la pureza porque es que la impureza es este monstruo que nos va a ganar, ¿no? Y lo vemos continuamente y no luchamos por la pureza porque asumimos que ya vamos a ser derrotados, que es imposible luchar. Y recuerdo que una vez escuchaba en la radio, estaban hablando de la hija de Ricardo Montaner, y decía que ella se llama Eva Luna, que se casó con un pelado que ella había llegado virgen al matrimonio. Yo creo que él también, no estoy seguro, pero que ella había llegado virgen al matrimonio, que Ricardo Montaner había dicho que su hija había llegado virgen al matrimonio. Y eso fue un escándalo impresionante porque todos los que trabajaban en la radio, que son señores, abogados, que son personas que saben 2 y 3 idiomas, con doctorados y licenciaturas en muchas materias, aterrados decían que eso era imposible, que cómo era posible que una persona fuera capaz de llegar virgen al matrimonio, que eso era imposible. Ellos decían, ya mi hijo tiene 3, decían ellos, no, mi hijo tiene 13, 14 años y yo soy imposible, eso es imposible hablarle de eso. Ahí encontramos, les traduzco lo que decían en la radio, pues muy sencillo. Esto quiere decir que los jóvenes de hoy son unos tontos, son unos incapaces que no pueden aspirar a nobles ideales y que van a sucumbir ante el deseo de pureza. Ahí está lo que les digo, la pelea de David contra Goliat. Pero si nosotros volvemos al relato, todos hemos leído y escuchado cómo terminó esa historia, cómo ante esa batalla el que ganó fue David, no Goliat. Y la pureza entonces es el mejor modelo para alcanzar lo que todos los seres humanos buscamos, sin excepción, que es la felicidad. O sea, la felicidad, la persona que vive la pureza logra el anhelo supremo. Las personas puras son absolutamente felices. ¿Por qué? Porque la felicidad es el motor de la vida. La felicidad es el motor de la vida. La felicidad podríamos decir que es la gasolina que tenemos nosotros que hace que nos movamos, ¿no? Que hace que luchemos continuamente y ese es el deseo de felicidad. Y si nosotros perdemos ese deseo de felicidad, pues vamos a perder el motivo de vivir. Por eso llevan muchísimo tiempo diciéndonos a nosotros
que la felicidad la vamos a encontrar en los placeres desmedidos, ¿no? Es dejarse llevar por los impulsos, es dejarse llevar por los deseos, y estos deseos, como son separados de Dios, pues se convierten en impureza, y la impureza atrae confusión al alma. Yo les pongo esta imagen aquí de un tobogán, porque en ejercicio de perfección y virtudes cristianas, un santo decía que cuando uno se deja llevar, o sea, que la sexualidad sucede cuando usted se tira por un tobogán de estos. Yo quiero mirar este tobogán, el tobogán amarillo, donde usted usualmente se tira un tobogán de estos, hay una persona aquí que da indicaciones y le dice, mire, para que usted coja buen impulso, usted se tiene que acostar. Esta parte comienza el tobogán bastante suave. Entonces, si usted se sienta, muy posiblemente se va a atascar acá y le va a tocar a usted impulsarse con las manos. Pero si usted se acuesta, coge un buen impulso, ¿no? Entonces, uno muchas veces se acuesta aquí y cuando ya va aquí, ya va yendo dando buena velocidad y uno se va como asustando. Cuando va llegando a esta curva, uno ya se sienta porque va muy rápido y uno ya quiere parar porque va muy rápido. Cuando uno va aquí, aunque usted quiera parar, ya no va a parar porque ya ha cogido mucho impulso. ¿Qué dicen los santos de la iglesia? Que en los jóvenes hay que poner mucho cuidado porque esto pasa. Cuando dos jóvenes están solos, son novios y evidentemente la sexualidad los atrae, si ellos se tiran por este tobogán y no paran en un beso apasionado, no paran cuando están aquí, dejan que siga avanzando. Cuando ellos estén aquí y quieran parar, no lo van a lograr. ¿Por qué? Porque la fuerza que lleva aquí de la gravedad y de la velocidad es tan grande que no lo va a poner. Las leyes de la física no lo permiten. En la sexualidad, si las leyes el deseo sexual, si usted no para aquí, entre más se demore usted para parar, más difícil va a ser parar al final. Entonces, aquí tenemos una foto, la historia de Paul Ponce, es una historia hermosísima. Él es Paul Ponce, es un malabarista, desde pequeñito fue el malabarista más joven del mundo, y aquí está su esposa con el Papa Francisco. Él le ha hecho malabares al Papa Benedicto XVI y parece que al Papa Francisco también, y él contó una historia muy bonita porque dice que él era muy desordenado sexualmente. Él desde jovencito con plata, viajando por todo el mundo, famosísimo, llegaba a una ciudad, X ciudad, y tenía 3 o 4 novias, llegaba a otra ciudad, 3 o 4 novias, y él dice que cuando llegó el momento para prepararse para la primera comunión, cuando comenzó a recibir la formación, se dio cuenta de que él no estaba viviendo, y después cuando se preparó para la confirmación se dio cuenta que Dios lo estaba llamando a la pureza. O sea, él vivía en impureza y tenía confusión en su alma, pero cuando se dio cuenta de la belleza de la pureza y todo lo que enseñaron, comenzó a organizarse y la confusión de su alma desapareció y la confusión se volvió orden. Y entonces él cuenta que cuando conoció a su novia, que es una brasilera, en un encuentro de la juventud, una misión que estaban haciendo, él le gustó, se siguieron hablando y al cabo de unos años, él le dijo a ella, bueno, comenzaron a conocerse, a hablar y llegaron a la conclusión de que estaban llamados a vivir el noviazgo. Pero entonces, como decían ahorita Santiago y Karina en la entrevista, el amor de lejos es muy difícil. Entonces dijeron, bueno, hagamos una cosa, ¿por qué no te vienes 15 días? Miras la vida que yo llevo, que me toca viajar mucho, como me toca estar en un hotel, en otro, para ver si tú te acomodas a esa vida y si podemos seguir avanzando en nuestro amor y nos podemos casar. Ella le dijo a su papá obviamente le dijo que no. Al fin el papá le dijo, no, hagamos una cosa, sí, váyanlo, pero ya saben cómo tiene que ser. Él, respetuoso, llegó, se fue para Australia y se fue con ella, no recuerdo si fue Australia o Alemania, y lo que él pidió en esos contratos era que le dieran 2 piezas, 2 alcobas, ¿no? Y le pregunta el manager que por qué 2 piezas, ¿por quién más viene? Y dice, no, es que es mi novia. Y dice, pero por eso, pero si es su novia, ¿para qué 2 piezas? Y él le dice, pues porque no nos hemos casado. O sea, eso es una maravilla escuchar eso. Y después de un tiempo el manager le dice, yo no sabía, Paul, que se podía vivir la pureza de esa manera como ustedes la viven. Yo no me imaginaba que eso existía hoy. Yo los veo a ustedes felices todos los días, caminar para arriba y para abajo, viviendo en una pureza total. ¿Cómo lo han hecho? Eso solamente se puede hacer con Dios. Entonces la iglesia, digamos que nos enseña que la felicidad la vamos a encontrar precisamente en hacer aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y es la pureza la que más nos asemeja a Dios. Y es precisamente la pureza la que nos asegura la felicidad. Pues claro, por eso él es tan feliz. Tienen 3 niños ahora con su esposa. Creo que ahora tienen más. Es maravilloso el cuento de él. Eso lo encontramos en un formato de video
que hizo Juan Manuel Cotelo, el mismo del Mayor Regalo, donde se llama Te puede pasar a ti, donde tiene varias historias, una es la de Paul Ponce. Entonces, la virtud de la pureza hay que esforzarse por adquirirla. Y también hay que pedirle a Dios la gracia, ¿no? La vivencia de los sacramentos es fundamental para poder alcanzar esa gracia. Entonces, nosotros necesitamos la oración, la confianza en Dios, sabiendo que Dios no nos pide imposibles. Muchachos, miren, esto es importante. Si nosotros nos dejamos meter en que la pureza es una lucha de David contra Goliat, en que el puro es David y la impureza es Goliat y yo no tengo nada que hacer, es falso. Si tú confías en Dios y tú sabes, te enteras que Dios no nos pide que hagamos imposibles, no. Dios nos pide que hagamos lo que nosotros podemos. Y que cuando nosotros no podamos, le pidamos a Él que sí puede, ¿no? Lo que sucede en el milagro de las bodas de Caná. Jesús hubiera podido decir, estas tinajas están vacías, que aparezcan llenas de vino, pero no, él dijo, no, tráiganme las llenas de vino, tráiganme las llenas de agua, ustedes me traen el agua, ustedes pueden traer el agua, ustedes no pueden convertir el agua en vino, ni hacerlas llenar de vino, no, ustedes me traen el agua y yo convierto el agua en vino. Con la sexualidad es igual, usted haga lo que pueda, trabaje, ore, trabaje por ser puro, que Dios le va a dar la fuerza cuando usted no pueda, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces la pureza se consigue con humildad, reconociendo que en sí Dios no lo podemos alcanzar, no podemos alcanzar ese ideal de santidad. Entonces, recordemos que Goliat se enfrentó a David con sus dotes personales, ¿no? Con su fuerza física, con su tamaño, con su experiencia y con su ego. Y que David luchó contra Goliat apoyado en Dios. Es más, peleó para defender las cosas de Dios. Si queremos vivir la castidad como Goliat, apoyado en nuestras fuerzas, vamos a fracasar. Pero si vivimos la pureza con David, confiando en Dios y al mismo tiempo luchando, la vamos a conseguir. Entonces la iglesia nos enseña que la pureza es una fuerza espiritual que libra el amor del egoísmo y de la agresividad y que hace al ser humano capaz de dominar las pasiones desordenadas. Les recuerdo que la sexualidad es una de las pasiones más desordenadas. Y esas pasiones desordenadas, ponerlas al servicio del verdadero amor. Entonces, cuando la persona se domina a sí misma, no podrá, si la persona no se domina a sí misma, pues no va a poder dominar, si no se domina a sí mismo, pues va a ser muy difícil, se va a dejar dominar después, ¿no? Y por la situación, por las circunstancias. Y ese deseo se va a desordenar y va a traer confusión al alma y por lo tanto muchísima tristeza. Yo aquí traigo un mapa de Alejandro Magno que conquistó medio mundo. Alejandro Magno aquí, Egipto, Irak, todo este imperio lo conquistó en 33 años que tuvo él, pero obviamente no son los 33 años, que él murió de 33 años, sino que esto lo alcanzó a conquistar, no sé, creo que en 15 años conquistó todo este tamaño del mundo. Les voy a mostrar el mapa siguiente para que ustedes se den cuenta. O sea, Alejandro Magno conquistó Egipto, Israel, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Tarquistán, Tajikistán, Uzbekistán, Turquía, Grecia, Bulgaria, o sea, todo esto lo conquistó él, todo esto. Pero ¿de qué le vale conquistar todo si al final no se conquista a sí mismo? Decía William Shakespeare, el porvenir de un hombre no está en las estrellas, sino en la voluntad y en el dominio de sí mismo, en el dominio de sí mismo. O sea, en realidad una persona como Alejandro Magno puede haber conquistado todo esto, pero si no se conquistó a sí mismo, no ha hecho nada. Es más conquistador el que se conquista a sí mismo que el que conquista todo esto que conquistó Alejandro Magno, ¿no? Y encontré una cosa muy hermosa en el libro Amor y Responsabilidad del Papa San Juan Pablo II, en la página 70, cuando habla de la castidad, dice algo que es absolutamente interesante e impresionante. El Papa Juan Pablo II se refiere a un filósofo alemán llamado Max Scheler, y este Max Scheler escribe un libro que se llama Rehabilitación de la Virtud. Es maravilloso porque Max Scheler dice, y que lo escribe el Papa Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad, dice que no se puede rehabilitar aquello que está bueno y que cuando hablamos de rehabilitación es porque es algo que ha perdido su fama y el derecho de la estimación. Y él dice,
que se hace una pregunta, él dice, bueno, ahora, la virtud en general, y sobre todo la virtud de la pureza y la castidad en particular, han perdido su reputación hoy en día. Dice, la castidad y la pureza ya no son consideradas por los hombres como virtud. Y dice, pero eso no se trata aquí únicamente de la buena fama. Dice Scheller, dice que en ese libro que le digo, La rehabilitación de la virtud, dice que había descubierto que el hombre contemporáneo, cuando hablamos de contemporáneo estamos hablando de hace muchos años. Hoy en día estamos hablando del hombre posmoderno, pero él hace 1928 murió, va a ser 97 años, ¿qué? 92 años ese que murió. Y él estaba hablando ya que el hombre contemporáneo, ¿cómo será el hombre posmoderno? Y hace 92 años o 100 años, dice él, descubrió una cosa importante y era que había descubierto que el hombre contemporáneo tenía una actitud espiritual contraria a su verdadera estima y que esa actitud a él le llamó resentimiento. O sea, él decía que en la persona había un resentimiento y él comienza a explicar aquí el resentimiento y dice, ¿qué es el resentimiento del hombre contemporáneo? Pero el de ahora es peor todavía. Dice, el resentimiento consiste en una falsa actitud respecto de los valores, ¿no? O sea, es mirar los valores y las virtudes pero mirarlos equivocadamente. Y escuchen lo que dice. Es una falta de objetividad de juicio, o sea, de la inteligencia y de la apreciación que tiene su raíz en la flaqueza de la voluntad. O sea, él está diciendo que el hombre contemporáneo no quiere ser puro porque le exige mucho esfuerzo. Y entonces, como me exige tanto esfuerzo ser puro, pues entonces yo cojo un resentimiento con la pureza y no la quiero vivir. Ojo que nos están dando luces maravillosas para saber por qué el mundo de hoy no quiere ser puro y se deja arrastrar por la impureza, porque se le ve muy difícil. ¿Se recuerda la pelea de David contra Goliat? No lo siguen reafirmando. La pureza es David, la impureza es Goliat, es una batalla ya perdida. Pues no es perdida, porque si nosotros la vemos de esa manera no vamos a querer luchar. Y entonces sigue diciendo Max Scheller, dice, en efecto, para alcanzar y realizar un valor más elevado, pues tenemos que poner mayor esfuerzo en la voluntad. Y por eso, para librarse subjetivamente de la obligación de poner ese esfuerzo y para convencerse de la inexistencia de ese valor, el hombre disminuye su importancia. Y no solamente le disminuye su importancia, sino que le niega el respeto que a la virtud tiene derecho en la realidad y que llega incluso a ver en esa virtud un mal, a pesar de que objetivamente se le ve como bien. Esto es importante. Yo quisiera que ustedes le tomaran una foto a esto para que esto que yo les he puesto aquí lo lean con mucha calma. O si no, si tienen el libro de Amor y Responsabilidad, vayan a la página 70, donde habla de la pureza, y lean esto y lo subrayen y lo lean con mucha calma para que ustedes vean la grandeza. Nos está diciendo que el resentimiento surge de el esfuerzo tan grande que hay por la pureza. Y que no solamente eso, sino que no solamente no se quiere vivir la pureza por un esfuerzo, sino que dice Santo Tomás de Aquino, que ese resentimiento posee los mismos rasgos que la pereza. ¿Cuáles son? La pereza es la sedia. ¿Cuáles son los rasgos? ¿Cuál es la pereza? La pereza es una tristeza que proviene de la dificultad del bien. O sea, ser puro produce mucha tristeza porque es muy dificultoso llegar a ella, ¿no? Entonces, toda la tristeza en cuanto tal no falsea el bien, o sea, puede producir mucha tristeza, pero la pureza es una virtud grandísima y por eso nosotros no podemos renunciar a ella. Pero Max Scheller dice que el resentimiento va todavía mucho más lejos, va mucho más lejos. ¿Por qué? Porque no solamente deforma la imagen del bien que tiene la pureza, o sea, resulta que la pureza ya no es un bien, no, ya daña la imagen de bien, sino que para el hombre, para que no se sienta obligado y para que no se eleve y se esfuerce para vivir la pureza, pues le dice y la convierte más bien en algo, la desacredita. Y es más, es capaz de decir inclusive que hace daño. Entonces, la pregunta de hoy, ¿castidad posible? Nosotros optamos por la castidad, hay muchos jóvenes que están optando por la castidad. Entonces ese resentimiento forma parte de la mentalidad subjetiva en la que el placer reemplaza el verdadero valor, ¿no? Y cuando esto pasa, pues entra la impureza atrayendo la confusión al alma. Entonces parece que si hay alguna virtud que ha perdido
que ha perdido verdaderamente, digamos, el derecho de vivir en el alma del corazón del humano es la pureza. O sea, la pureza es como si la pureza viviera en nuestro corazón y nosotros la echáramos a patadas de ahí, porque nos genera un poco de esfuerzo, ¿no? Y unos granujas se han empeñado en forjar una argumentación para demostrar que no solamente la pureza es inútil, sino que al contrario es dañina. Por eso, encontrar muchas personas diciendo tonterías como que la castidad exagerada es dañosa para la salud, ¿no? Eso para la salud de un joven, ¿no? Eso es parte de los dichos en boca hoy en día. Eso da mucha tristeza. Eso no es así. La pureza no es dañina, al contrario, es provechosa para la felicidad y para el alma. Entonces, según esta opinión, la castidad tiene su razón de ser fuera del amor. Perdón, fuera del hombre y fuera de la mujer. O sea, no están dentro del hombre y la mujer, sino fuera de él. Y a partir de esos argumentos, digamos que ha tomado vuelo una cantidad de resentimiento que todos tenemos anidado en el corazón. Pero cuando uno comienza a entender esto, uno dice, no, un momentico, la castidad y la pureza son una virtud absolutamente gigantesca. Yo creo que se nos está acabando el tiempo, pero quería decirle mucho más cosas. Nosotros tenemos por el doctor Enrique Rojas, por ejemplo, que es un psiquiatra español, en su libro La ilusión de vivir, instrucciones para navegar hacia la felicidad, dice una cosa muy hermosa y con eso termino. En la página 97, cuando está hablando sobre la sexualidad, escribe esto. También tómenle la foto, por favor, porque esto hay que guardarlo con palabras y grabarlas en nuestro corazón a fuego. Dice, las relaciones entre amor y sexualidad no es que sean estrechas, no. O sea, si nosotros hemos pensado que el amor y la sexualidad es una relación estrecha, no. Él dice, no son estrechas, sino que una se entrunca en la otra. O sea, no es que sean estrechas, es esto. Entruncan es que se mezclan, o sea, ni siquiera son estrechas, se entruncan la una en la otra. Y se entruncan tanto en la una y en la otra que en su interior, en su seno, vibran con fuerza todos y cada uno de los ingredientes que nutren lo mejor del ser humano. Y ahí están los ingredientes, lo físico, lo psicológico, lo espiritual y lo cultural. Y miren lo que sigue diciendo el doctor. En el momento mismo del encuentro sexual, o sea, en el momento en que las personas están viviendo la sexualidad, lo que destaca y toma el mando es la emoción placentera del goce, que se encuentra en lo físico. Y dice, quedando algo relegadas las otras tres dimensiones. ¿Cuáles? Pues quedan relegadas las otras tres dimensiones, que son la espiritual, la psicológica y lo cultural. Pero él dice, la que más resalta es lo físico, pero igual lo envuelve todo, ¿no? Y dice, ojo que esto es muy importante, por eso hay que volver a subrayar que la relación sexual es un acto íntimo de persona a persona, nunca de cuerpo a cuerpo. Escúchenme, hay que volver a subrayar que la relación sexual es un acto íntimo de persona a persona, nunca de cuerpo a cuerpo. Y dice, y esto quiere decir que cuando al otro se le trata solo como un ser físico portador de un cuerpo, se le pisotea su grandeza y profundidad, y esto atrae confusión al alma. Y dice, estamos anegados, por eso les pongo aquí, esta agua no debería estar metida en todas estas casas. Esta agua debería andar por un cauce por donde baja el río. Y cuando se inunda esta agua está en una parte donde no debería estar. Bien, estamos hablando, el doctor Enrique Rojas dice que nosotros hoy estamos anegados por el sexo. Así como el agua está aquí, así está el sexo en nuestro mundo, donde no debería estar. Y por eso, por estar anegado por el sexo mediante una propaganda pornográfica continua, si nosotros nos dejamos llevar por estos derroteros, va a ser muy difícil ver la sexualidad con ojos limpios, sanos, normales y puros, como los quiere y lo pide Dios. Y por eso, también en la página 98, dice que cuando nosotros desconectamos la sexualidad del amor y los sentimientos, llegamos a una de las esclavitudes más grandes de la persona, que es vivir con un tirano dentro
que empuja y obliga el contacto sexual anónimo. Yo puse la imagen acá de el dios Saturno, que dice que se comía a sus hijos, pero creo que la imagen más diciente es, no sé si ustedes se vieron la película Hulk, cuando hay un momento donde Eric Bana, que es el que hace de Hulk, se sale del baño, el espejo está empañado, él se mira al espejo y cuando pasa la mano ve los ojos de Hulk al otro lado. Y hay un momento donde él la limpia y Hulk rompe el vidrio y él despierta asustado. Si nosotros, es la imagen más que más se me ocurrió para decir que si nosotros nos desconectamos la sexualidad del amor, de la pureza, de los sentimientos, vamos a vivir la esclavitud. ¿Cuál esclavitud? La que tiene David Banner, la que tiene Hulk, ¿no? Que tiene un tirano dentro que lo empuja y lo obliga a tener contacto sexual anónimo, a salir a acostarse con cualquiera que se atraviese por ahí. Si nosotros miramos a las personas más puras que han existido en este mundo, evidentemente vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A la Santísima Virgen María y a San José. Y por eso nosotros tenemos que encomendarnos a ellos, ¿no? La vivencia de la pureza, en la vivencia de la pureza y de la sexualidad, no es como en las matemáticas. En las matemáticas hay algo que se llama la propiedad conmutativa. Y la propiedad conmutativa dice que se da en las sumas y en las multiplicaciones, dice que el orden de los factores no altera el producto. 250 más 63 da 313 y 63 más 250 da 313. 36 por 4 da 144 y 44 por 36 da 144. En la sexualidad no sucede así, mis niños. En la sexualidad eso no es así. No puede ser así. En la sexualidad el orden de los factores sí que altera el producto. Y resulta, ¿cómo se hace una sopa? Yo, por ejemplo, hago una sopa que a mis niños les gusta mucho. Yo primero pongo a hervir el agua, echo la carne y mientras echo la carne voy cortando las papas, las voy pelando y por ahí a los 20 minutos le echo las papas y cuando ya la sopa está hirviendo y por ahí 15 o 10 minutos antes de servirla le echo los espaguetis y nos estamos almorzando una sopa deliciosa. Pero el orden de los factores sí altera el producto. Si yo en vez de poner a hervir el agua pongo la olla y la pongo en fuego, echo los fideos, los espaguetis, pelo las papas y las echo. Después cojo y echo la carne y por último le echo el agua, yo estoy seguro que no voy a almorzar nada. Porque imagínate la olla en fuego sin agua, con los espaguetis, se va a hacer un incendio y se va a quemar. O sea, el orden de los factores sí altera el producto. En la sexualidad el orden de los factores sí altera el producto. Y la sexualidad ha sido para vivirse dentro del matrimonio. Uno primero es noviazgo y después del matrimonio. O sea, los pasos son eso. Primero nos conocemos el alma. Y cuando nos conocemos el alma, entonces nos casamos y nos conocemos el resto del cuerpo y todo lo demás. Pero nosotros hacemos, primero nos conocemos el cuerpo y cuando nos vamos allá ya no hay forma de conocer el alma porque ya estamos embelesados, ya se nos quemó todo como en la olla. El orden de los factores sí altera el producto. Y esto es lo que nos está proponiendo precisamente el mundo de hoy, que es lo más triste, ¿no? A nosotros nos están poniendo solamente dos posibilidades ya para terminar. La primera posibilidad es vamos a morirnos de hambre, ¿no? Usted no, o sea, la sexualidad es mala porque la sexualidad proviene del cuerpo y el cuerpo está caído. O sea, vamos a ser estoicos, ¿no? No pensemos en la sexualidad, una represión total, rechacemos todo lo que tiene que ver con el cuerpo, entonces nos proponen a que nos muramos de hambre. ¿Qué pasa cuando uno se muere de hambre? Mire aquí. Y la otra cosa que nos propone es comamos comida chatarra, ¿no? Vamos a alimentarnos, alimentémonos solo de lo que nos gusta, a la hora que sea, comer de lo que sea, y al final nos engordamos y nos enfermamos. Nos convertimos en adictos. Voy a pensar todo el tiempo en sexo, voy a hacerlo, voy a practicarlo, y yo les soy sincero, si a mí me propone escoger entre morirme de hambre y comer comida chatarra, pues yo estoy seguro que voy a escoger comida chatarra. Además, porque la comida chatarra tiene muy buen sabor, ¿no? La saben condimentar demasiado bien, de tal manera que nosotros no nos enteramos de lo dañina que es. Yo prefiero comer comida chatarra que morirme de hambre, porque morirse de hambre debe ser muy doloroso. Pero nosotros no nos hemos dado cuenta de la propuesta de Dios, que es la tercera. A nosotros nos dan nada más estas dos propuestas. O te mueres de hambre o comes comida chatarra. O sea, las dos te llevan a la muerte, pero no hemos encontrado la que nos encuentra Cristo, que es la que nos dice. La que nos dice es el místico inspirado. El místico inspirado es, para terminar, es una imagen de Santa Teresita en un éxtasis, ¿no? Santa Teresa tiene un éxtasis de amor a Dios
y ella está pues absorta en Dios. Yo voy a hacer un acercamiento del rostro de Santa Teresita y voy a decir una cosa que va a sonar herejía, pero que no la digo yo, sino que la dice Christopher West. Se la he escuchado en 3 o 4 congresos que he estado con él en teología del cuerpo, y dice una cosa que parece una herejía, pero que es así. Los papas lo apoyan. Si usted ve la cara de Santa Teresita, de Santa Teresa aquí, no me cabe otra figura que la de una mujer teniendo un éxtasis sexual. O sea, la cara que tiene Santa Teresa aquí es la cara de una mujer en un éxtasis sexual. Y bueno, estoy diciendo, no me lo tomen a mal, ¿no? Porque la sexualidad entre los esposos es un leve reflejo de lo que vamos a vivir en el cielo. Porque allí será un completo éxtasis y además será eterno. Eso es lo que nos propone Dios. Los santos nos están diciendo eso, nos están diciendo que cuando uno ama a Dios y tiene esos coloquios con Dios, la felicidad va a ser casi como la felicidad que viven los esposos cuando tienen una relación sexual sana y como Dios manda. Con una pequeña diferencia, que la del éxtasis va a ser eterna cuando veamos a Dios. O sea, de alguna manera la sexualidad es un pequeñísimo reflejo de lo que nosotros vamos a vivir en el cielo cuando veamos a Dios. Eso es maravilloso. Yo no sé si ustedes habían escuchado semejante locura. Podríamos hablar de muchísimas cosas más, mis niños, pero creo que el tiempo se acabó. Si ustedes quieren formular preguntas en el chat, las formulan y yo les contesto para que sigamos con eso. Yo les espero que se sigan formando, que hayan tomado nota y sobre todo que compartan toda esta información, que todas estas charlas que están recibiendo las compartan a todo el mundo para poder que mucha gente lleguen con la verdad y podamos que la gente deje de estar viviendo por la impureza confusión en el alma y que con la pureza podamos llegar tranquilidad en el alma y podamos vivir de alguna manera lo que Dios quiere de nosotros. Que el Señor, la Virgen María y San José me lo siga bendiciendo y quedamos con Dios.